Bienvenidos al vistazo número 53, donde veremos parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá, capital de Colombia, y de la Diócesis de Engativá. Quiero comenzar mencionando al beato Luis Variara, del que no les hablé en el vistazo pasado, y fue fiel colaborador de San Juan Bosco, a quien celebramos el 31, pero tampoco lo mencioné porque ya lo mencionamos el año pasado. Al beato Luis Variara lo conmemoramos el 15 de enero, luego de su amor incansable por entregar su vida al servicio. Variara nació en Viarigi, en la provincia de Asti, el 15 de enero de 1875, en una familia profundamente cristiana. El padre Pietro escuchó a don Bosco en 1856 cuando llegó a la aldea para predicar una misión. Decidió llevar a Luis a Baldoco para continuar sus estudios. El santo morirá 4 meses después, pero el conocimiento que hizo Variara fue suficiente para marcarlo de por vida. Cuando terminó su escuela secundaria pidió convertirse en salesiano. Ingresó al noviciado el 17 de agosto de 1891. Variara estudió filosofía en Valsalice, donde conoció a don Andrea Beltrami, quien lo impresionó con la alegría con que se enfrentó a su enfermedad. En 1894, don Uña, el famoso misionero de los leprosos de Agua de Dios, Colombia, se encontraba en Valsalice para elegir a un clérigo que cuidara de los jóvenes leprosos. Entre los 188 compañeros que tenían la misma aspiración, Variara fue escogido para llegar el 6 de agosto de 1894. El Lazaret estaba compuesto por 2.000 habitantes, de los cuales 800 eran leprosos. Tan pronto como llegó, se convirtió en el alma de todos los pacientes, especialmente de los niños. Organizó una banda musical, animando a los enfermos con un ambiente festivo inesperado. En 1895 murió don Uña y Variara se quedó solo con don Cripa. En 1898 fue ordenado sacerdote. Pronto se convirtió en un excelente director de espíritu. En 1905 concluyó la construcción del Asilo Don Uña, una pasantía capaz de albergar hasta 150 huérfanos y leprosos y garantizarles el aprendizaje de un trabajo y la futura inserción en la sociedad. En Agua de Dios, junto con las Hermanas de la Providencia, se levantó la Asociación de las Hijas de María, un grupo de 200 niñas. Él era su confesor. Identificó en el grupo algunas llamadas a la vida religiosa. El audaz proyecto nació algo único en la iglesia de un instituto que permitiría la aceptación de pacientes con lepra. Inspirado por la espiritualidad de don Beltrami, desarrolló el victorioso carisma salesiano y fundó la Congregación de las Hijas de los Santos Corazones de Jesús y María, que hoy cuenta con 600 religiosas. Fue beatificado el 14 de abril del 2002 por Juan Pablo II. La parroquia Beato Luis Variara pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá y queda en la calle 68D Sur, número 24, cuya foto tomo de Google. Ahora veremos a San Juan de Mata, los fundadores de Nuestra Madre de los Siervos, San Policarpo, San Calixto de Calavario y el santo del día del año bisiesto, que es San Dositeo de Gaza. Para conocer los demás del mes, les dejo los links en la descripción de los vistazos de febrero del año pasado que muestran cada semana. Comencemos el 8 con San Juan de Mata, que nació en Francia, en los límites con España, en 1160. Durante sus primeros años se dedicó a los estudios de bachillerato y a la equitación y el deporte de la natación. Pero las dos actividades que más le agradaban eran la oración y dedicarse a ayudar a los pobres. Frecuentemente se retiraba a una ermita alejada del pueblo y allí pasaba varios días dedicado a la meditación. Su padre lo envió a París y allá obtuvo el doctorado y luego fue ordenado sacerdote. Las antiguas crónicas dicen que durante la celebración de su primera misa tuvo una visión celestial. Vio a unos pobres cristianos prisioneros de los maometanos y con peligro de renunciar a su religión, y observó cómo un religioso vestido de blanco y con una cruz roja y azul en el pecho los libraba y los salvaba de perder su fe. Con esto creyó sentir una invitación celestial a fundar una comunidad para libertar cristianos. Juan fue a consultar a San Félix de Valois, que vivía retirado meditando y rezando, y después de varios días de rezar con él, le narró la idea que tenía de fundar una comunidad religiosa para liberar cautivos. A San Félix le pareció muy buena idea y los dos se fueron a Roma a conseguir el permiso del Papa.
Inocencio III no era muy amigo de fundar nuevas congregaciones, pero las oraciones de estos dos lograron que él aceptara y concedió su aprobación. Juan fue consagrado obispo y a los religiosos se les concedió un hábito blanco con una cruz roja y azul en el pecho. Juan de Mata fue nombrado superior general de la comunidad. El rey de Francia, Felipe Augusto, les concedió autorización para conseguir fondos en favor de los prisioneros y así hizo varios viajes a África a liberar cautivos. Los piratas mahometanos llegaban a las costas españolas y francesas y se llevaban prisioneros a todos los que encontraban. Y había el grave peligro que aquellos pobres esclavos, en medio de tan terribles sufrimientos, renegaran de su fe para que no los trataran mal. Por eso San Juan de Mata se propuso rescatarlos. En el año 1201, Juan de Mata y sus religiosos lograron rescatar en Marruecos 186 prisioneros. Al año siguiente, en Túnez rescataron 110. Por cada uno había que pagar una gran suma de dinero, y los padres trinitarios iban de ciudad en ciudad, de campo en campo, consiguiendo con qué pagar el rescate de los pobres esclavos. San Juan de Mata tuvo que sufrir mucho por parte de los mahometanos que le tenían mucha antipatía por los sabios consejos que les daba a los esclavos cristianos para que no se dejaran quitar su santa religión. Un día en que Juan volvía del África con 120 prisioneros cristianos que había liberado de la esclavitud de los musulmanes, un grupo de piratas mahometanos asaltó su barco, destruyó el timón y rasgó las velas, telas por las cuales el viento empujaba la embarcación, y los pasajeros creyeron que iban a naufragar en el mar, pero el santo hizo unas nuevas velas uniendo los mantos de todos ellos y se puso a rezar. Y así sin temor, pero lleno de confianza en Dios y suplicando que nuestro Señor hiciera de piloto, colocándose en la proa del barco con un crucifijo en las manos, logró tener un próspero viaje y desembarcaron sanos y salvos en Ostia, Italia. Increíble, ¿no? Los últimos años los pasó en Roma, dedicado a la predicación y a conseguir ayudas para los pobres. Murió santamente en el año 1213. Fue canonizado hasta 1666. Un religioso de su comunidad, el padre Juan Gil, rescató en 1580 a Miguel de Cervantes, autor del Quijote, que estaba preso de los musulmanes desde 1575. La parroquia San Juan de Mata queda en la diócesis de Engativá, en la calle 73, número 77B13. Este es su bello interior. El 17 tenemos a los 7 santos fundadores y su historia con nuestra madre. Eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia y poco a poco fueron convenciéndose que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Escenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijeran misericordiosamente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse siervos de María, o servitas. En el monte Escenario se dedicaban a hacer muchas penitencias, mucha oración, pero un día recibieron la visita del señor cardenal, delegado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas, que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio. Así lo hicieron. Todos se ordenaron sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano, y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por San Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión, servía para que se pudieran adaptar a ella los nuevos aspirantes que quisieran entrar en su comunidad. Así lo hicieron, y pronto esta asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos, y sus religiosos iban por ciudades y pueblos y campos evangelizando y enseñando a muchos con su palabra y buen ejemplo, el camino de la santidad.
Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia. Una mañana, mientras rezaba los salmos acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón del discípulo y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Justo cuando estaba leyendo el Evangelio de San Lucas, donde dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así dijo el padre Juan, cerró el Evangelio, inclinó su cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo a la comunidad y hacerla extender por diversas regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida de tan angelical pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradabilísimo perfume, y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. De los fundadores, Hugo y Gerardino mantuvieron toda la vida entre sí una gran y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos fueron llamados al monte escenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio se fueron a acostar cada uno a su celda, y en esa noche el superior San Felipe Benicio vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana supo que habían sido sus inseparables amigos. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno que lo conoció: cuando yo llegué a la comunidad solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser de santos los otros 6 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Que estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Virgen Santísima y a no cansarnos nunca de propagar la devoción a la Madre de Dios. La parroquia Santa María de los Siervos queda en la diócesis de Engativá, en la transversal 76C, número 817. El 23 tenemos a San Policarpo, obispo y mártir de la iglesia primitiva, nacido alrededor del año 70 en Esmirna, antigua provincia del Imperio Romano, hoy parte de Turquía. Este santo es considerado uno de los 3 padres apostólicos, al lado de Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Fue discípulo del apóstol San Juan, cuya guía espiritual fue determinante para dar muchos frutos, como dice su nombre. La parroquia de la Arquidiócesis de Bogotá está en la calle 48Y bis sur, número 1C este, cuya foto tomó de Google. El 25 celebramos a San Calixto Caravaggio, nacido en 1903 de familia obrera, que se trasladó a Turín cuando Calixto tenía apenas 5 años. Desde la más tierna edad, Calixto fue atraído por el ideal del sacerdocio, que maduró después en el ambiente salesiano de Turín, el oratorio de San José, la escuela elemental del Colegio San Juan Evangelista y el bachillerato del oratorio de Baldoco. El 19 de septiembre de 1919 emitió los votos religiosos en la congregación de Don Bosco. En 1922 conoció a Monseñor Versigia, de paso por Turín, a quien dijo: le seguiré a China. En octubre de 1924, en efecto, a la edad de 21 años, el clérigo Caravaggio partió de misionero a China. Durante 3 años estuvo en Shanghái, del 24 al 27, y 2 en la isla de Timor, del 27 al 29, como asistente y catequista de los muchachos huérfanos o abandonados. Mientras tanto, estudiaba teología. El 18 de mayo de 1929, Calixto fue consagrado sacerdote en Suzhou, Cantón, por Monseñor Luis Versigia. Inmediatamente fue destinado a la estación misionera de Linzhou.
donde suscitó la admiración de los hermanos salesianos y de los fieles cristianos por sus virtudes sacerdotales y su celo apostólico. A los 7 meses de trabajo misionero allí, de julio de 1929 a enero de 1929, don Caravaggio bajó Suzhou, centro del vicariato, para acompañar a Monseñor Versigia, que debía ir en visita pastoral a Linchou. El obispo Luis Versigia y don Calixto Caravaggio salieron en tren el 24 de febrero junto con 2 alumnos del Instituto de Don Bosco que volvían a casa a pasar vacaciones, 2 hermanas suyas y una catequista profesora. La situación política y social era turbulenta por las continuas guerrillas que asolaban los territorios del sur de China. Hacía un tiempo que el obispo esperaba tiempos mejores para hacer la visita pastoral a los cristianos de Linchou, pero al final partió igualmente porque si esperamos a que los caminos sean seguros no partiremos nunca, que sea lo que Dios quiera. El día 25 prosiguen el viaje en barca por el río Pakong y una decena de hombres apuntando con fusiles intimidan a la barca para que atraque en la orilla. El barquero se ve obligado a obedecer. 2 hombres suben a la barca y descubren bajo la sombrilla de protección a 3 mujeres que pretenden llevarse, pero Monseñor Luis y don Calixto las defienden, haciendo de barrera. Los criminales, gritando, descargan con violencia la culata de sus fusiles sobre sus cuerpos, que caen por tierra. Los misioneros son atados y arrastrados a un bosque. Un bandido dice, hay que destruir a la Iglesia Católica. Comprenden que ha llegado el momento de testimoniar con la vida la fe en Cristo. Se mantienen serenos y se ponen a rezar en voz alta, de rodillas, mirando al cielo. 5 disparos de fusil interrumpen su alabanza estática. Las mujeres, llorando, tienen que seguir a sus agresores mientras los muchachos fueron obligados a marcharse sin mirar atrás. Los despojos de los mártires fueron recogidos y sepultados en Suzhou, después profanados y dispersos. El Papa Pablo VI, en 1976, declaró mártires a Monseñor Versigia y a don Calixto Caravaggio. Juan Pablo II, el 15 de mayo de 1983, los beatificó y el 1 de octubre del 2000 los proclamó santos, junto a otros 120 mártires chinos. La parroquia de San Calixto de la Arquidiócesis de Bogotá está en la calle 162A, número 5A, quinta A, 31. Como este año es bisiesto, les cuento qué santo celebramos el 29. Se llama San Dositeo, el santo monje contemplativo de la tierra de Cristo, cuya existencia se sitúa en el siglo IV. Sus primeros años de juventud los pasó en el ejército, impregnado en todo momento de su fe cristiana. Prueba de ello es que buscó el momento oportuno para peregrinar a Tierra Santa, visitando los santos lugares y rememorando los momentos centrales de la vida de Cristo. A medida que iba conociendo Palestina, sintió que su corazón se inflamaba más del amor de Dios, alcanzando su cumbre en Getsemaní. Totalmente impresionado, muda de forma de vida para abandonar su antiguo oficio y sus planes de estudio, haciéndose monje. Con este propósito entra en el convento de Gaza, regido por el abad Doroteo. Sus grandes aspiraciones ahora son imitar fielmente al Señor en su desprendimiento para llenarse de su amor. Lo único que realmente le importa es alcanzar la salvación. Y como sustento le sirven los frutos de la tierra que cultiva en el huerto con el sudor de su frente. Así vivió, entregado, y en el más absoluto silencio para encontrar la unión perfecta con Dios. Muchas gracias por ver este tercer vistazo del año. Muchas bendiciones.